9:37 de la mañana, Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estoy deseando, desde que he visto esta mañana el completo de la pauta, que me contestes esta pregunta. Por cierto, un pequeño inciso. Ya te he hecho caso y cuento hasta el oro en libras, a veces. Es decir, que ya doy la visión general en todo el mundo de dónde ya se ha llegado histórico o no. Es decir, que te he hecho caso, que mucha audiencia me estaba echando la bronca, es decir, me estaba regañando, diciendo, oye, que sigue sin hacerle caso a Germán. Estoy empezando a hacer caso. Dar la información para los que hablan de oro y los que compran oro. Exacto. Punto fundamental, Germán. ¿Puede un Estado confiscarnos el oro físico? Bueno, vamos a ver. La respuesta es sí, pero con muchísimos matices. Un Estado puede hacer lo que le dé la gana. Vamos, mira si puede, que por poder puede quitarnos hasta la vida. Vamos, en el mundo hay en torno a 200 estados. De los 200 estados, en 95 existe pena de muerte. Y de esos 95, 55 la aplican de forma activa. Con lo cual, si un Estado puede quitarnos la vida, ¿no nos va a poder quitar el oro? Casi seguro que sí. Pero ahora vienen los matices. Por ejemplo, en España, ¿podría el Estado quitarnos o requisarnos nuestro oro? Hombre, de entrada no, pero también, o sea, tan sencillo, con la ley actual no podrían, pero todos sabemos que los estados cambian la ley cuando les parece y como les parece, con lo cual, de entrada, ¿podría el Estado confiscarnos el oro? Nadie puede decir que no, pero ahora entramos en los detalles. ¿Qué se conseguiría con confiscar el oro? Pues muy poquito, aunque algunos crean lo contrario. Pero hay que hablar de esto por un motivo. Hay muchísimas personas, pero muchas, pero bastante más de las que nos podríamos creer, que tienen auténtico pánico a que el Estado les confisque el oro. En España, no hablamos de Venezuela. Todos los días además, y para que no se lo confisquen hacen cosas rarísimas, compran cantidades muy pequeñitas, lo compran fuera de España en países que a lo mejor no les piden DNI, en fin, sin comentarios. Vamos a ver, todos, y además todos te cuentan, sí, que una vez en Estados Unidos se confiscó el oro, incluso en España, en fin, vamos a ver. Sí que es cierto que en el 1933 hubo una disposición que es tremendamente famosa, que era bueno, pues esa disposición permitía al Estado confiscar el oro de los ciudadanos. Se hizo lo que habíamos comentado hace un momento, se cambió la ley. Estados Unidos, en un momento determinado, necesitaba oro en propiedad, no de los ciudadanos, y lo confiscó. Pero vamos con los matices, que es muy importante. Primero, el contexto no tiene nada, pero nada, absolutamente nada que ver con el de ahora. De aquella habría que hablar muy detenidamente de lo que es el dinero y lo que era antes, y cómo se entendía antes el dinero y cómo se entiende ahora. Ahora todos entendemos que un billete es dinero. Bueno, en aquella época no funcionaba así. En aquella época un billete era pues simplemente un medio de pago, pero no era dinero. O sea, el dinero era el oro estaba en el banco y la gente andaba con papeles y esos papeles eran certificados que respondían a que había una cantidad de oro en un banco. Con lo cual, el papel, el billete, carecía de valor como tal, era un mero documento. Lo importante era el oro. Entonces, en aquel momento, confiscar el oro, vaya que sí era importante, porque era el dinero real. Hoy en día, todos sabemos que ya desde hace muchos años, sobre todo en el 71, con Nixon y demás, ya no hay países que sigan el patrón oro, el oro ya no es dinero, el oro, todos los activos de oro de inversión, pues no llegan al 1% de los activos mundiales. Deben andar no, la cuenta exacta no se sabe, debe andar entre el 0,5 y el 1%, con lo cual no se conseguiría gran cosa. Pero sí que hizo mucho ruido, pero vamos a profundizar un poco en el tema. Primero, lo que decíamos, el contexto era diferente. Segundo, se confisca el oro,
Pero ¿a quién se confisca el oro? Cuando hablamos de los ciudadanos de Estados Unidos del 33, no eran los ciudadanos de Estados Unidos de hoy o de después de la Segunda Guerra Mundial. Eran en su mayoría emigrantes, la mayoría muy pobres. Vamos, para ellos, cuando lo hizo un político, un presidente, Roosevelt, los políticos no toman medidas que les hagan perder votos, por eso se tomó, no importó demasiado en el momento. Eso es como si hoy en España se dijera, el gobierno va a confiscar el 10% de las fortunas superiores a 100 millones de euros. Vamos, la inmensa mayoría de los ciudadanos pensaríamos, no va con nosotros el tema. En aquel momento, la inmensa mayoría de los ciudadanos estadounidenses pensaron, no va con nosotros el tema. Con lo cual se pudo hacer. Por otro lado, tampoco es lo que la gente cuenta. Te cuentan, es que ponían unas multas gigantescas, que eran 10.000 euros, 10.000 dólares de la época, que equivalía hoy, pues a lo mejor a cerca de 200.000 euros. Claro, y a la gente eso le parece una multa, vamos, gigantesca. Si ellos supieran lo que es el mundo actual, prueba hoy a cometer un delito grave de blanqueo de capitales. Pues la multa va de 3.000 a 5 millones de euros. Y no creas que es mucho lo que tienes que cometer para cometer un delito grave en blanqueo de capitales. Prueba a cometer un delito grave de algo tan importante, pero no voy a quitarle importancia, pero como por ejemplo ley de protección de datos, que las multas graves pueden llegar hasta 20 millones de euros. Entonces, claro, ¿ves lo que es descontextualizar las cosas? A lo mejor la multa no era tan grave, si miramos lo que hay en el mundo actual. ¿Qué se consiguió en aquel momento con esa medida? Que es lo que tampoco la gente dice. En aquel momento, Estados Unidos era un país joven, era un país pobre, era un país que estaba casi naciendo en muchas cosas. Necesitaba devaluar el dólar. Y para devaluar el dólar, que el dólar era un simple papel respaldado en oro, necesitaba tener el oro. Y al mismo tiempo tenerlo primero para que los ciudadanos no se beneficiasen de esa devaluación del oro. Confisca el oro de alguna manera, obtiene más oro y pues sí lo consiguió. Se devaluó mucho el dólar y creo que, no me acuerdo de memoria, pero creo que la onza de oro pasó de 20 a 34 o 35 dólares. O sea, que fue un aumento muy, muy importante de la onza de oro. Ahora viene lo segundo, y lo más importante de todo. La medida, si lo miras bien, fue hasta muy buena. ¿Qué consiguió Estados Unidos con esa medida? Pues ese Estados Unidos, antes de esta medida, era pobre. Que alguien mire las películas de Charlot, por ejemplo, la pobreza que se veía, la miseria, que era así. Y que luego miren qué pasó con Estados Unidos a partir de ese momento, cómo se fortaleció, cómo tomó peso en el mundo, cómo en la Primera Guerra Mundial ya tenía capacidad militar, porque tenía capacidad económica, y desde ese momento hasta hoy, Estados Unidos es el primer país del mundo. Dicho de otra manera, yo afirmaba ahora mismo que nuestros políticos nos confiscaban el oro si dejaban nuestro país y conseguían los mismos efectos que consiguieron en Estados Unidos. Y para acabar, lo más importante, ¿qué nos van a confiscar el oro si no funciona así la cosa? Ni tan siquiera en aquel momento le confiscaron el oro a los ciudadanos. La mayoría de ellos ni lo entregaron y hicieron bien, algunos sí lo entregó. Las multas hablan de multas de cárcel y demás, bien. Yo hace unos cuantos años hasta leí un libro sobre el tema. Y las personas sancionadas en Estados Unidos con cárcel y multas serias, tampoco me acuerdo de memoria, creo que eran 6 o 7, y entre ellos algún joyero, ni tan siquiera particulares. O sea, en fin, y la gente, vamos a ver, que alguien tenga oro, pues no quiere decir, vamos a ver, si tú compras una onza de oro, no es tan fácil confiscártela en tu casa. Primero te la tendrán que pillar, ocupa muy poquito, la tendrás que entregar. Es anecdótico los ciudadanos que tenemos un poquito de oro confiscable y no más, lo más importante. Si un Estado quisiera confiscar el oro, por supuesto que no iría por las casas confiscando el oro. Confiscaría, como se hizo en otros sitios, el oro del Banco Central,
el oro de los grandes fondos, si acaso incautaría el oro en grandes establecimientos tipo cadenas de joyerías y demás, pero no iría por las viviendas. Si el Estado quisiera mañana confiscar las naranjas, ¿qué va? ¿A ir por las casas confiscando las 2 o 3 naranjas que tengamos en nuestra casa? Pues confiscaría las plantaciones, los mercados centrales y si acaso las tiendas, y de esa forma dominaría las naranjas. El oro que tienen los particulares es insignificante. Si alguien intentara confiscar el oro de los particulares para conseguir algo, sería mucho ruido y pocas nueces. Y además, lo más importante, para acabar, hoy tal y como es la economía, que el dinero es fiat, no tendría demasiado sentido confiscar el oro. Sí que es cierto que a lo mejor un país que tenga una deuda excesiva, que su moneda se devalúe de una forma increíble, como pasó en Turquía, creo que fue en el 18, cuando hubo una devaluación muy fuerte, que incluso se insta a los ciudadanos a que, por favor, que entreguen el oro, que cambien el oro por liras, que no dejen el oro en casa, que llegue el oro al Estado del Gobierno para que pueda operar, que no lo cambien por dólares, cosas de esas. Pero sí que se puede decir a los ciudadanos que operen de una forma determinada con su oro. Otra cosa es confiscárselo. Incluso en España, que también me lo dicen los clientes, no, es que aquí también nos confiscaron el oro cuando la guerra civil y luego Franco y demás. No es cierto. O sea, en una guerra se hace de todo. Un bando en un momento se apropia del oro del Banco de España y lo manda a Rusia, que no fue precisamente el Banco de Franco. Y después acaba la guerra civil y Franco sí que es cierto que dijo y apeló al buen sentido de los ciudadanos para que entregaran el oro, pero fue voluntario y alguno hasta debió de entregarlo. No muchos, pero alguno hasta debió de entregarlo. Ojo, no quiero decir que los que entregaron el oro o los que mandaron el oro fueron los republicanos y el que no lo incautó fue Franco. O sea, no quiero defender a Franco, que no lo necesitamos para nada y está bien donde está. O sea, que no es el caso. Pero me refiero simplemente a un hecho histórico. En España no se incautó nunca el oro. Y en otros países tampoco. Otra cosa distinta es que un gobierno o un país como Venezuela, como Estados Unidos, que haga de policía mundial y diga, ahora incauto el oro de Venezuela. Ahora me da la gana a mí, porque soy más fuerte y puedo hacerlo, incauto el oro de los rusos. O cosas por el estilo. Pero eso es otra dimensión, no tiene nada que ver con el ciudadano normal y corriente. Muchísimas gracias, Germán Vega Lombardía. Yo te iba a ir llevando un poco con esos temas, pero yo creo que ha quedado claro, sobre todo para el espectador, lo que puede suceder, ¿no?, con esa situación que pudiera pasar y que preocupa mucho al inversor ahora mismo en oro. No Germán Vega, para el inversor. Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Buen día y buen negocio y muchísimas gracias por esa aclaración. Muchas gracias. Buen día. 9:50 de la mañana.